Muy buenas noches a todos mis estimados hermanos, estimados amigos. Hoy vamos a estudiar un poco sobre un canal que se hace llamar La historia detrás de el Mesías. Un canal que generalmente lo que enseña es judaísmo. Este canal se ha encargado de enseñarle a la gente una serie de falsedades en contra de el Jesús del Nuevo Testamento. Esta gente también se ha dedicado a propagar un poco sobre lo que la Biblia están en contra de lo que el Nuevo Testamento enseña. Y es un canal en YouTube que se llama La historia detrás del Mesías. La temática que voy a utilizar en este estudio va a ser, vamos a ir poniendo partes del video y voy a ir explicando una serie de situaciones, y presten mucha atención que yo voy a ir haciendo énfasis a ciertos puntos con respecto a esta gente. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dé dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Bendícenos y permite que tu santa y hermosa palabra pueda predicarse. Abre el entendimiento de las personas que van a escuchar este mensaje. Abre el entendimiento de las personas y guíanos siempre a la verdad, con amor, con paciencia, sin prejuicios y sin odios. Que tu palabra siempre sea la que nos guíe. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi estimado hermano, vamos a empezar con este tema. Presten atención si son tan amables. Tengo que pedirles a todos que tengan lápiz y papel. Tengan lápiz y papel, que lo que quiero es que nosotros analicemos qué es lo que realmente nos enseña la gloriosa y bendita palabra de Dios. Vamos a ponerlo aquí. Entre los dioses y entre los humanos. Estuvimos analizando por qué se celebró el Concilio de Nicea y la declaración del credo cristiano, a razón de los debates teológicos existentes entre los católicos y los gentiles paganos, y cómo se pasó del Yeshua judío con una vocación mesiánica creyente en el Dios uno y único de Israel, al Jesús cristiano como un Dios eterno, el Dios de los cristianos. Tomen en cuenta, mis estimados amigos y hermanos, que esta gente dice que hubo un paso entre el Yeshua del Antiguo Testamento o de el Yeshua el Yeshua judío a el Jesús de los cristianos paganos. Y quiero recalcar que eso nunca sucedió. Cuando los cristianos nosotros creemos que el Jesús que hablamos es el Jesús judío, el Yeshua del Nuevo Testamento. Sigamos prestando atención si son tan amables. Analizamos cómo veían la divinidad y qué significaba ser divino, o cómo un hombre podía ser considerado divino, como fue el caso de Apolonio de Tiana. Según las fuentes antiguas,
quiero invitarlos para que presten mucha atención a lo que viene aquí en esta parte del video. Estas personas quieren hablan de un personaje que existió contemporáneo de Jesús, Apolonio de Tania, pero quieren poner a este Apolonio de Tania, lo quieren poner como que, así como Apolonio de Tania fue considerado un gran hombre, o que fue considerado un gran maestro, y que mucha gente lo pudo haber considerado como una divinidad, ellos quieren que nosotros entendamos que de esa misma manera fue como a Yeshua, que era un simple hombre para ellos, lo deidificaron. Escúchame en esto, deidificaron. Pero escuche usted lo que dicen ellos realmente. Vamos a ver. Por señales en las estrellas del firmamento, hasta que finalmente nació en los días del emperador Tiberio César. Como adulto, consagró su vida a la enseñanza como un maestro itinerante. Viajaba de pueblo en pueblo y de lugar en lugar, instando a la gente a vivir vidas sencillas. Que no se aferraran a lo material, sino que dieran prioridad a las cosas espirituales. Porque son las cosas espirituales, las cosas que son eternas. Él reunió alrededor de sí un número importante de seguidores. Quiero llamar la atención de ustedes porque ellos dicen que hay evidencias de que este hombre fue llevado al cielo. Dicen que hay evidencias que tuvo muchos seguidores y que sus seguidores escribieron sobre eso. Dicen que hay evidencias, pero no nos las muestran. ¿Cómo podemos creer sobre esto? Porque en el caso de Jesús hay evidencias arqueológicas, paleontológicas, y hay manuscritos que demuestran, primero, los milagros que Jesús hizo, el nombre de las personas, el lugar y en la época en que se hizo, mientras que de este señor Apolonio de Tania no se nos comenta mayor cantidad de cosas, y ellos quieren ponerlo igual, quieren acomodar la historia de Apolonio de Tania a la historia de Jesús el Mesías, pero no es posible. Él seguía vivo después de su muerte. Se le apareció a uno de sus estudiantes que dudaba del hecho, el cual vino a ser totalmente convencido que en efecto él vivía y seguía con ellos. Más tarde, algunos de sus seguidores sintieron el deseo de escribir sobre él. Y tenemos en nuestros días lo que ellos escribieron de esta persona, su maestro. Aquí no estamos hablando de Yeshua, una vez proclamado Mesías, ni del Jesús cristiano, Jesús de Nazaret. Estamos hablando de un filósofo pagano nacido en la ciudad de Tiana, la actual Turquía. Tomemos en cuenta, por favor, que la misma señora está diciendo que Apolonio de Tania era un pagano, que Apolonio de Tania era un hombre en el cual era un filósofo. Otro detalle que yo quiero rescatar es que Apolonio de Tania nunca dijo que venía de parte de Dios. Nunca reclamó ser el enviado de Dios. Apolonio de Tania, dicen ellos que murió y que resucitó y está en el cielo. Pero escuchen cómo dicen ellos que está en el cielo, mientras que la Biblia enseña que Yeshua, el Mesías, murió y resucitó, pero está a la diestra del Padre. ¿Y saben por qué? Porque Jesús venía del Padre. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en este estudio. Hablan de Apolonio de Tania. Hablan de los emperadores que eran deidificados. Eso todo el mundo lo sabe.
todo el mundo sabe, y grábense por favor todos esto, todo el mundo sabe que el cristianismo nace en un contexto pagano. Ojo, primero Jesús nace en el judaísmo, y en medio del judaísmo hay muchas culturas paganas, se adoraban a muchos dioses, a los emperadores y todo. Eso nadie lo va a discutir. Cuando se aparta, cuando Jesús muere, resucita al tercer día. Qué importante, porque hay evidencias de la resurrección de Jesús. Dice la Biblia que se le presentó a más de 500 personas. Se les presentó a más de 500 personas que lo vieron vivo. Aparte se les apareció a los apóstoles. Aparte se les apareció a un grupo de mujeres. Hay mucha evidencia de la resurrección de Jesús. Y no lo dice Fernando Castaño. Lo dice la arqueología y lo dicen los testigos que tenemos en los manuscritos. Sigamos prestando atención a lo que enseña esta gente. Júpiter y Mercurio, y la incidencia que tenemos de estas dos divinidades de aquella época dentro del propio Nuevo Testamento, cuando a Pablo y Bernabé los confundieron precisamente con el dios Júpiter y con el dios Mercurio en Asia Menor. Pablo afirmó: aunque hay muchos que se llamen dioses y aunque hay muchos que se llaman señores, para nosotros los judíos solamente hay un Dios, el Padre. Quiero llamar la atención de ustedes, es que la señora dice que el texto dice que para nosotros los judíos solamente hay un Dios. Pero yo quiero proyectarles lo que realmente dice el texto. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla de esta manera? Préstenme atención si son tan amables todos ustedes, mis estimados amigos y mis estimados hermanos. Vea qué interesante. El texto lo que dice es lo siguiente. El texto lo que dice es lo siguiente, y dice así: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero cuando dice que hay un solo Dios, el Padre, no está diciendo que el Padre está solo, porque vea lo que dice: de quien proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor, la palabra Señor aquí es un sinónimo de dueño del universo, amo absoluto, equivale a la palabra Adonai en el Antiguo Testamento. Y Pablo está comparando, está hablando de Dios el Padre como el Creador, y está hablando de Jesucristo. Dice: por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Yo pregunto, si Jesús no es Dios, ¿cómo es que el apóstol Pablo dice que por medio de él existimos nosotros? A ver, explíqueme en eso. Si Jesús no es Dios, ¿cómo es que Pablo dice que nosotros existimos por él? Y quiero recalcar algo muy importante. Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 6 en adelante, el contexto de lo que está hablando no es de la divinidad de Jesús, se está hablando es de los sacrificados a los ídolos. Otro pasaje que yo quiero que analicemos muy importante, que esta gente cita para crear o poner en la mente de la gente, el hecho de que era común que a cualquier hombre se le divinizara en aquella época. Y citan este pasaje. Préstenme atención, por favor. Ok, vea qué interesante este pasaje, que es el que ellos están citando.
llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Sí, es verdad. Eso es verdad. A los apóstoles los estuvieron llamando Mercurio y Júpiter. Eso no lo vamos a discutir. Pero la pregunta aquí es la siguiente. Mi amado amigo y mi estimado amigo, yo quiero que usted piense sobre esto. El hecho que llamaban a Bernabé, lo llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, eso es prueba para decir que ellos aceptaban eso. ¿Lo aceptaban ellos? Yo pregunto, ¿aceptaban los apóstoles? ¿Aceptaban eso? Obviamente que no. El texto sagrado lo que nos enseña, mi amado hermano, es de que y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y vean el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de las ciudades, trajo toros y guirnaldas a las puertas y querían, yo quiero subrayar esta parte aquí, querían ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. La gente quería hacer eso, pero Pablo y Bernabé, como judíos que eran, no aceptaban eso. Ellos no aceptaron eso. Y eso es muy importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque esta gente, vean la malicia con la cual estas personas, vean con la malicia con la cual introducen el tema. ¿Por qué? Porque ellos quieren es hablar de que como Apolonio de Tania, como a los emperadores se adoraban y muchas veces se declararon que eran divinidades o dioses, que igualmente a los hombres, a cualquier hombre se podía divinizar. ¿Por qué? Porque dicen ellos, Yeshua era un simple hombre. Y eso es lo que yo quiero es refutar en esta maravillosa noche. Sigamos escuchando. Pablo no piensa en la concepción de un Mesías preexistente, sino más bien la de un ser humano normal, que después de su desaparición de esta tierra, es exaltado por Dios al rango de juez mesiánico, Señor y Mesías o instaurador del reino divino. Yo quiero detenerme un segundo aquí. Ustedes acaban de escuchar lo que acaba de decir esta señora. Dice que Jesús fue exaltado al rango de juez supremo, porque Jesús es un simple hombre. Esa es la ideología de este canal. El canal se llama La historia detrás del Mesías. Pero yo quiero que ustedes vean, si Jesús era un simple hombre, ¿por qué la Biblia habla de él de esta manera? Y présteme atención a lo que les voy a informar aquí. Présteme mucha atención. Vea lo que dice Efesios capítulo 4. Este es un tema que les pido que tengan paciencia porque es bastante controversial. Vea lo que dice Efesios capítulo 4. Dice así: hay un solo cuerpo, claro, y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor. Pregunto, ¿a quién están llamando aquí Señor? Obviamente que al Señor Jesús, a nadie más. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. A ver, yo quiero que alguien me explique entonces
Algunos de estos amigos que ojalá que estén escuchando o viendo este video, yo quisiera que me explicaran, ¿cómo es que Pablo habla de un solo Señor? Sí, y ese solo Señor dice también que hay un solo Dios. Y dice, un solo Dios y Padre de todos. Si la pregunta aquí es la siguiente: si Jesús, que es llamado aquí Señor, no es Dios, entonces ¿por qué el pasaje vea cómo termina? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Qué interesante. Pablo está hablando de Dios, de un solo Dios, pero está hablando del Padre y está hablando de el Señor. Es la misma idea que el pasaje que estuvimos viendo anteriormente. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 7, Pablo está diciendo que para nosotros, los cristianos, no los judíos, yo quiero recalcar esto, ¿saben por qué? Porque la señora deshonestamente dice que el pasaje está diciendo que para nosotros los judíos, no, el pasaje dice, sin embargo, para nosotros, Pablo le está escribiendo a cristianos, no a judíos. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor. Yo quiero que ustedes vean que Pablo tiene la misma idea en 1 Corintios 4:6, es la misma idea de Efesios 4:5. Aquí el tema de Pablo en 1 Corintios capítulo 8 es sencillamente el sacrificio a los ídolos. En Efesios capítulo 4 es la unidad. Y está hablando, y qué interesante, gloria al Señor por esto que les voy a decir. Es muy interesante, ¿saben por qué? Porque sencillamente, mi amado hermano, sencillamente aquí Pablo en Efesios 4 habla de la unidad entre el Padre y el Hijo. Muy importante. Y cuando habla del Padre y del Hijo, no está excluyendo al Espíritu Santo. Sigamos escuchando el video. Totalmente judío, que continúa después de él dentro del judaísmo mismo. Entonces, ¿pudieron darle culto a Yeshua? El culto judío creyentes en Yeshua, como el Mesías, fue solo al Dios de Israel, pero con la convicción de que Yeshua estaba completa e íntimamente unido a ese Dios al que se rendía culto. Los primeros cristianos no dieron a Yeshua un culto estricto, sino al Dios uno y único mediador. Presta atención, por favor. Preste mucha atención. Dice este video de la historia detrás del Mesías que los cristianos nunca dieron culto a Yeshua. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que dice la palabra de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que digan estas personas o a lo que diga la gloriosa y hermosa palabra de Dios? Yo quiero invitarlos a Juan capítulo 1, versículo 1, para que entendamos dos cosas importantes. Primero, Jesús no era un simple hombre. No, señores. Dice el pasaje, en el principio era el verbo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este pasaje habla de tres cosas importantes. El verbo existía, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Yo quiero recalcar estas tres cosas importantes. Yo quiero recalcar estas tres cosas importantes en este pasaje. ¿Y saben por qué lo quiero recalcar? Porque en este contexto, mi estimado hermano y mi estimado amigo, Jesús estaba en la eternidad con el Padre. Y por eso dice que Él existía en la eternidad.
Y cuando estaba existiendo, estaba con el Padre. Y como estaba con el Padre, es porque era de la misma naturaleza que Él. Por eso dice que Él es Dios. Ojo, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y qué importante, porque a ese Dios, para esa gente de la historia detrás del Mesías, un canal que está en contra de los cristianos y en contra de la Biblia, está en contra del Nuevo Testamento, porque practican judaísmo, no cristianismo, pero quieren que la gente acepte sus doctrinas y sus falsas enseñanzas. Este Jesús que esta gente llama que era un simple hombre, la Biblia vea en el Nuevo Testamento lo que dice de Jesús el Mesías, de Yeshua HaMashiach. Vea lo que dice. Esto es lo que dice la Biblia. Primero, en Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, en el principio existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 es maravilloso, ¿saben por qué? Porque vea lo que dice. Y el Verbo, ¿cuál Verbo? El de Juan 1:1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vea qué importante lo que dice el versículo 18. Dice: nadie ha visto a Dios, nadie, ningún ser humano ha podido ver jamás a Dios, pero sencillamente dice que el unigénito Dios. Pregunto, ¿quién es el unigénito Dios en este contexto? ¿Quién es el unigénito Dios en este contexto? Es el de Juan 1:1, el Verbo. Y Juan lo vuelve a llamar aquí Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Obviamente que esta gente dice y enseña que Jesús es un simple hombre porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Porque ellos sencillamente dicen que Jesús era un simple y llano hombre, mientras que la palabra de Dios dice que es Dios hecho carne. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Hay un pasaje que quiero también, antes de continuar con el video, que veamos. Juan capítulo 8, versículo 25. Ojo esto que importante. Esta gente dice que ningún judío se atrevió a decir jamás que Yeshua era Dios. Y vea este pasaje. Entonces, desde el 24 voy a leerles. Entonces le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, justo, el que me envió, que es el Padre, es veraz. Y yo, el que me envió, es veraz. Y yo, las cosas que oigo de él, estas cosas digo al mundo. Ojo, las cosas que digo de él, las cosas que oigo de él, dice Jesús. ¿Por qué Jesús oía las cosas del Padre? Yo les hago la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús oía las cosas del Padre? Sencillamente porque Jesús es Dios. Y esto no nos lo pueden arrancar de la vida. Otro detalle que enfatizo con respecto al video anterior es que esta gente dice que a Jesús nunca se le rindió, nunca los primeros cristianos le rindieron culto, que fue a partir de el siglo V, en base al concilio de Calcedonia, que se llevó a cabo a hacer esta actividad de adorar a Jesús y al Espíritu Santo. Pues yo quiero que ustedes vean lo que dice la divina respuesta. Y esto, hermanos y amigos,
Es muy importante. Vea lo que dice el texto. La iglesia en Corinto se reunió el primer día de la semana, Hechos 27, y como se reunía el primer día de la semana era para partir el pan. Pero ¿cuál era el propósito de repartir el pan? Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que para vosotros, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y escuchen aquí: haced esto en memoria de mí. Si a Jesús no se le rindió culto y era un judío monoteísta, ¿cómo es que él pide que se le recuerde, que se haga esto en memoria de él? Ahora ve el versículo 25. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, y escuchen lo que la revelación que Pablo recibió de Jesús y la revelación que le está dando a la iglesia de Corinto. Esta copa es el nuevo pacto. ¡Wow! Y quiero recalcar al nuevo pacto porque esta gente enseña que la Biblia, que Jesús no hizo un nuevo pacto, sino el pacto renovado. No. Cuando la Biblia habla de nuevo, es un pacto que arranca de cero. Es un pacto que generalmente se empieza desde cero. No es que se renueva una alianza vieja. Eso no enseña la Biblia. Y Jesús está diciendo, como esta gente dice que a Jesús no se adoraba y que a Jesús no se le daba adoración en la iglesia. Bueno, los judíos, y presta atención. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está hablando de un nuevo pacto en mi sangre. Está hablando de la crucifixión. Y vea lo que dice: haced esto cuantas veces bebáis en memoria de mí. Y nos va a dar la razón por qué hay que hacerlo. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor. No dijo Jesús. Ojo a esto, hermanos y amigos. El pasaje no dijo Jesús. Dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La palabra Señor aquí da la idea, es de Dios. Y eso es lo que los cristianos hacemos cuando recordamos la muerte de Yeshua. Y recalco, para mí, cuando yo hablo de Jesús, estoy hablando del Yeshua judío. No estoy hablando de la iglesia católica romana que nace en el siglo III. No, estoy hablando del Jesús que nace en Belén, el Jesús judío. Sigamos escuchando el video. No expiables según la ley de Moisés, como ya analizamos en la serie documental ¿Por qué murió Jesucristo? Y con esto no se rompía el credo monoteísta que prohibía que se rindiera culto a nadie que no fuera Dios. Por tanto, a pesar de venerar a Yeshua exaltado al ámbito divino por Dios mismo, se afirmaba que la divinidad era única y que el Padre era siempre mayor y más importante que el Hijo. Nos quiere decir esta señora del canal, la historia detrás del Mesías, que la Biblia dice que el Padre era más importante que Jesús. Bueno, qué interesante eso que dice ella, porque resulta que la Biblia habla de Jesús como un hombre, como Dios. Y vea qué pasajes más importantes tenemos aquí. En Hechos capítulo 4, versículo 12,
Se los voy a proyectar y vean lo que dice. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este nombre de Yeshua era para salvación. ¡Qué interesante! Si este pasaje no está diciendo que Jesús es Dios, les voy a dar otro pasaje. Filipenses capítulo 2. Escúchame por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo 10. Vean lo que dice. Dice así la poder, para que en el nombre de Jesús, o de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están, escuchen todos, en el cielo y en la tierra. ¿Será que este atributo se le podrá dar a un simple hombre, como dicen en el canal, en este canal que se llama La Historia detrás del Mesías? ¿Será justo eso? Dice que se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Oye, qué importante. Abarca 3 imperios: el cielo, la tierra y los que están debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo se atreven esta gente a decir que Yeshua no es Dios? Sencillamente, ¿por qué? Porque ellos no creen en su divinidad. Ese es el detalle. Sigamos escuchándolos, por favor. Sigamos escuchando el video de ellos. Definieron los judíos contemporáneos a Yeshua como divinidad. Asunto que trataremos con mucho más detalle en próximos capítulos de esta serie. Ya desde sus inicios, se inició el culto judeocristiano dado exclusivamente a Dios, por los méritos de Yeshua y por la intermediación de éste. Los primeros judíos creyentes que Yeshua era el Mesías, concibieron al Mesías celestial. Dice esta gente que los primeros cristianos dieron culto a Dios a través del Mesías. ¿Por qué? Por las cualidades que tenía Jesús. Pero la Biblia no dice eso, mi amigo. La Biblia claramente dice que se le dio a Jesús, se le rindió culto y tributo, fue a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando se honra al Padre, cuando la Biblia dice que cuando se honra al Hijo, se honra al Padre que lo envió. Vean qué importante este pasaje para todos ustedes, porque yo estoy poco a poco explicando la falsa doctrina y enseñanza de estas personas. Voy a leerles desde el versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo también da vida a los que Él quiere. Un simple hombre no puede levantar a los muertos. Un simple hombre no puede darle vida al que Él quiere. Versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Y escuchen todos. Esta es la razón. Estos hombres enseñan que a Jesús se le empezó a rendir tributo, que a Dios, los primeros cristianos rendían culto a Dios el Padre por las cualidades humanas que tenía Jesús. En otras palabras, eso es lo que están diciendo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando se adora a Jesús, se adora al Dios
de Israel. Cuando se adora a Yeshua, se está adorando al Dios que habla de Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y vea lo que dice este pasaje poderoso. Para que todos honren al Hijo. ¿Cómo? ¿Cómo honran al Padre? Como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¡Wow! El pasaje es muy claro. Todos los seres humanos que quieran adorar a Dios hoy en día, tienen que adorarlo a través de su Hijo. No hay otra manera. Eso dice la palabra de Dios. Pero recalco, tomen en cuenta, mis estimados hermanos y amigos, que esta gente de este canal que se llama La historia detrás del Mesías, creen que el Nuevo Testamento es un midrash. Ellos creen que el libro de Juan es un midrash. ¿Y saben por qué tienen que decir eso? Porque el libro de Juan es el libro que los condena a ellos, que era el libro que que condenaba a los gnósticos en el primer siglo, que no querían creer que Dios se había hecho carne. Qué importante, Dios se hizo carne. Y quiero leer otro pasaje para afirmar que el apóstol Pablo sí creía que Jesús es Dios. Vea qué importante este otro pasaje. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Era un misterio, ¿por qué? Porque no se había revelado. Ya hoy en día no es un misterio porque el Nuevo Testamento ya fue revelado. Él fue manifestado en la carne. ¿Quién fue manifestado en la carne? Yo pregunto. ¿Quién? ¿El Padre? No, señores. Este que dice, Él fue manifestado en carne, es el mismo que habla Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo que estaba en la eternidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el que está hablando Pablo. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu. Qué interesante, hermanos. Vindicado en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Dios, por la resurrección. Voy a leérselos literalmente como dice el pasaje porque no lo recuerdo muy bien, pero ahora lo que dice Romanos 1:4. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice: constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso es que dice que vindicado en el Espíritu. Pablo explica de qué manera fue vindicado en el Espíritu. Fue por la resurrección. Repito, Romanos 1:4. Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Sigamos con el video de esta gente. Imaginativa hacia su vida terrenal, también al Yeshua terrestre, como la representación de Dios más cercana a los hombres y el ser humano más cercano posible a Dios.
ustedes me van a perdonar, pero es que son palabras que la gente las pasa por alto, pero son palabras muy contundentes. Esta señora afirma que Jesús fue adorado porque era la representación más cercana del hombre hacia Dios. No, Jesús fue adorado porque Él es Dios. Recalco, porque Él es Dios. No porque era una representación ni una manifestación de Dios. No, Él es Dios. Y vea qué importante lo que dice Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 5, y presten atención por favor, si son tan amables, mis amados hermanos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud? Presten atención. El cual, aunque existía en forma de Dios, pregunto, ¿cuándo Jesús existió en forma de Dios? Juan 1:1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Aleluya. Si estaba con Dios es porque era de su misma naturaleza, es porque es Dios. Y sigamos leyendo el pasaje. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo quiero detener mi momento aquí. Jesús, ¿de qué se despojó? No se despojó de su divinidad, no. Se despojó de sus atributos, no se despojó de sus atributos divinos, sino se despojó fue de la gloria. Juan 17:5, voy a leérselos, porque para mí esto es muy importante que quede muy claro. Juan capítulo 17, versículo 5. Vea lo que dice. ¿De qué se despojó? Aquí nos va a explicar el escritor de qué se despojó. Ahora, Padre, glorifícame tú. Está hablando Jesús, está haciendo la oración por sus discípulos y dice: ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. ¿Y cuándo tenía esa gloria? Juan capítulo 1, versículo 1. Es un pasaje magnífico y glorioso. Obviamente que esta gente del video, de los de la historia detrás del Mesías, no creen eso. Y quiero recalcar, no fue que Jesús era un simple hombre, no. Es Dios, punto. No fue que por sus cualidades, que Jesús era como la representación más cercana del hombre hacia Dios. Eso es una gran mentira. Si adoramos a Jesús, a Yeshua, porque es Dios hecho carne. ¿Qué les dolió? Claro. Y esta gente pretende desvirtuar la divinidad de Jesús y sacan como argumento a Apolonio de Tania, a los emperadores y al caso de Pablo y Bernabé. Sí, existía mucho paganismo, pero precisamente los cristianos entendieron que Dios, el Dios de Israel, Deuteronomio 6:4, se había hecho carne en Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan 1:14. Aleluya. Volvamos a escuchar a esa gente. La consideración del Jesús exaltado como Logos, sabiduría y espíritu será la base del proceso de divinización plena de Yeshua en tiempos posteriores. Sin duda, tales especulaciones solo fueron posibles por efecto de la asimilación consciente por parte del judaísmo helenístico desde hacía siglos y por consiguiente por los judíos creyentes en Yeshua,
y por los cristianos después, del platonismo y estoicismo vulgarizados y popularizados. Pero si a logos lo analizamos, como lo interpretaban los judíos contemporáneos a Yeshua, se llega a una interpretación totalmente diferente de lo que después fue el cristianismo. Un judío, Filón de Alejandría, que fue un filósofo de origen judío con una mentalidad helenista a finales del primer siglo antes de Yeshua, habló y escribió de estas cosas en su teología. El término para agente que él usó fue logos, y lo estableció al punto de establecerlo como la primera creación de Dios, y debido al factor agencia, fue visto no solamente como una expresión, sino como una misma extensión de Dios. Mi estimado hermano y mi estimado amigo, yo quiero recalcarles algo muy importante. Esta señora de el canal La Historia Detrás del Mesías, ella quiere decirnos a nosotros, como que cree que como que somos tonticos, como que no somos como que solamente oímos y ya vamos a creer todo. Esta señora dice que Filón utilizó la palabra logos como la primera creación de Dios o la sabiduría de Dios. Sí, y es verdad, pero quiero recalcar algo. El logos de Filón no es el logos de Juan el Bautista, de Juan el apóstol, no. Juan, cuando habla de logos, está hablando de Dios allá en la eternidad, el Hijo que está con el Padre, junto al Padre. Esa es la idea del logos de Juan. Sí, la filosofía de Filón, valga la redundancia, enseñó que la primera cosa creada fue el logos. Pero pregunto, ¿acaso este señor era autoridad? ¿Era inspirado por Dios? No, señor, era un filósofo. Entonces no nos pueden venir a nosotros a decir que Filón, como utilizó la palabra logos como la primera creación, que eso quiere decir que el logos de Juan es sencillamente una creación. No, y les voy a explicar por qué. Vean lo que dice, ¿por qué Jesús no fue creado? El mismo que escribió Juan 1:1 escribió este pasaje maravilloso y glorioso. Vean qué importante, hermanos y amigos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Este pasaje destruye esa filosofía hueca de los judíos judaizantes. Estos amigos son judíos, practican judaísmo y quieren que la gente crea en el judaísmo y quieren sacar a la gente del cristianismo y hacerlos judíos. Vea lo que dice este pasaje. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero según este pasaje? Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero. Presta atención. En su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. ¿Y quién es este? Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Jesús era un simple hombre, ¿cómo es que lo llaman Dios y cómo es que lo llama la vida eterna? Yo quiero invitarlo a usted también, amado hermano y amigo, para que usted medite sobre este otro pasaje. Ojo a este otro pasaje. Y este pasaje lo escribió el mismo autor del libro de Juan. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, escuchen por favor, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¡Aleluya!
Si Jesús era un simple hombre, este Juan era un mentiroso. Dice que el verbo de vida. ¿Cuál era ese verbo de vida? Juan 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y cuál era ese mismo verbo? Es el Dios único. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Dios único estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos hablando de tres dioses. Eso tiene que quedar claro. Estamos hablando de un solo Dios. No estamos hablando, como dicen los solo Jesús, que el Padre es Jesús, que el Espíritu Santo es Jesús. No. El Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Espíritu Santo. Pero son un solo nombre. En ese nombre sagrado, Yod-Heh-Vah-Heh, las 4 consonantes, Yod-Heh-Vah-Heh, o lo que se llama popularmente el tetragramatón. En ese nombre sagrado está Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, un único Dios verdadero. Aleluya. Y fue Filón quien consideró que la primera creación de Dios fue el Logos, y que hizo al hombre conforme a la imagen y semejanza del Logos. El Logos es la facultad de la percepción de Dios, lo que hace que Dios piense, la capacidad para saber qué conviene y qué no conviene, para saber a priori y a posteriori. El Logos es el lenguaje interno de Dios, lo que expresa su naturaleza. Y cuando Dios decide poner en los labios de un emisario escogido, en este caso Yeshua, su palabra, ese emisario se vuelve Logos, palabra misma de Dios, y por tanto una extensión de Dios mismo, asunto que ya tratamos en otra serie documental. El Logos comienza a ser perceptible en especulaciones netamente judías sobre la palabra creadora de Dios, en Génesis 1. Y la sabiduría divina como agente de esa creación, como dedujeron de Proverbios 8. Mis estimados hermanos y amigos, esta gente nos quiere hacer creer que Proverbios 8 está hablando de la sabiduría, y quieren relacionar es la misma idea de los testigos en contra de Jehová. Los testigos en contra de Jehová dicen que Jesús era la sabiduría que fue creada por Dios. Pero vean lo que dice Proverbios 8, 22 y 23. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Aquí está, denme un segundito que lo estoy buscando. Aquí lo tengo. Proverbios 8, 22. Vean lo que dice. Y 23. El Señor me proveyó al principio de su creación, camino antes de sus obras de tiempo pasado. Desde la eternidad fui establecida o fui creada, desde los principios, desde los orígenes de la tierra. La sabiduría de Dios no es Dios. Esa es la diferencia. La sabiduría de Dios es un atributo que Dios tiene. Pero escúcheme, Dios posee a la sabiduría, pero la sabiduría no es Dios. La sabiduría fue creada. Escúchenme todos, por favor. Por eso es que Yeshua no es la sabiduría de Dios, es el verbo de Dios hecho carne. Aleluya. De Juan aplica estas nociones judías del logos, el verbo, a una persona concreta e histórica, a Yeshua.
Y es como interpretemos esto que lleguemos a una conclusión u a otra totalmente distinta. Es este un ser humano en el que se ha encarnado o introducido esa palabra, sabiduría. Y esto puede ser un midrash puramente judío elaborado sobre la creación del mundo, en Génesis 1. Yo ruego a todos mis amados hermanos en cualquier parte en el mundo que presten mucha atención a las palabras que esta señora dice. Dice que que Juan 1.1 puede ser un midrash de Génesis capítulo 1. No, Juan 1.1 es palabra de Dios. No es una explicación de Génesis 1.1. No, señores. Juan capítulo 1, versículo 1 fue una revelación que Dios, que Juan obtuvo de parte del Señor. Otro detalle importante, no es que la sabiduría se encarnó en Yeshua, eso es una falsedad. La Biblia no dice que la sabiduría se encarnó en Yeshua, son puras suposiciones que esta señora quiere decirnos. Este canal que se llama La Historia Detrás del Mesías en YouTube es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en todas las cosas bonitas y como presentan los videos muy bonitos, le hacen creer a la gente cosas que la Biblia no está diciendo. La máxima autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios suministre. Y Pablo le escribe a los Corintios y les dice, para que aprendáis en nosotros a no entender más de lo que está escrito. Aleluya. Sigamos escuchando. Dios, no directamente, sino a través de su palabra sabiduría. Juan, a modo de midrash, culmina la revelación en la persona de Yeshua como el Mesías y el Redentor del mundo. Y como a través de este agente puramente humano, a modo de midrash explicativo, la palabra de Dios es reencarnada, pero no Dios mismo. Porque pensemos, ¿acaso un Dios que conoce el principio del fin y el fin del principio no sabía desde antes de la fundación del mundo, como indican los evangelios, quién sería la única persona que no cometería ninguna transgresión a la ley? Es desde ese punto de vista que probablemente, según todo indica, que surgiera el midrash. Pero como evidentemente traza ya Pablo, en cuanto a que el establecimiento de los títulos Señor y Mesías fueron después de su resurrección, entra en aparente contradicción con el midrash del Evangelio de Juan. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Pues como venimos diciendo desde el comienzo de esta serie, y es del mismo modo que desde la antigüedad se hacía para reconciliar textos del Tanaj. Antes de toda creación en la mente de Dios, si podemos llamarlo de una manera tangible para nosotros, en la mente de Dios ya preexistía con él la idea del Mesías, entre otras cosas. Y es con esta idea que tenía Dios desde siempre en su eternidad, él conocía a quien le otorgaría ese poder. Hermanos, yo quiero que ustedes escuchen muy bien lo que esta señora está diciendo. Dicen que desde la eternidad Dios tenía la idea y estaba pensando en qué ser humano le iba a conferir esto de ser el Mesías, que era una idea que Dios tenía en la eternidad. ¡Ay, qué bonito suena! Le vamos a dar un aplauso, porque la Biblia dice algo muy diferente. Dios tenía planeado la redención del hombre desde el Génesis.
Claro que sí, Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero qué importante, porque cuando vamos a Efesios, escúchenme por favor, en el libro de Efesios, capítulo 3, vean lo que dice. Versículo 10. No fue que a Dios se le ocurrió. Dios no juega a los dados, mi amigo, como decía un científico por ahí, Darwin, creo que era. Bueno, no sé, era un científico que decía que Dios no jugaba a los dados. Claro que Dios no juega a los dados. Dios no juega a adivinar las cosas. Dios todo lo que hace lo tiene bien calculado y bien planeado. Y vea lo que dice Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Ojo, qué interesante. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Y vea qué interesante. Conforme al propósito eterno. Esto Dios lo había planeado desde la eternidad. No fue que Dios tenía una idea y que esa idea dijo, bueno, voy a pensar a qué hombre voy a escoger para nombrarlo Mesías. No, señores, eso es una idea falsa. Esa idea no es la idea ni de la Torá ni del Nuevo Testamento. No, señores, esa no es la idea. Dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Y este propósito eterno, ¿para qué lo hizo? Vean lo que dice el 21. A Él, o sea Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, véalo aquí, en Cristo Jesús o en Yeshua HaMashiach, como usted lo quiera pronunciar, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, que no nos vengan a creer a nosotros tonticos de que vamos a creer esta idea absurda que esta señora quiere decirle. ¿Y saben cuál es el problema? Que poco a poco, con todo lo que ella va diciendo, hay cosas que dice que sí son correctas, pero en todas las cosas correctas que va diciendo, introduce siempre las cosas falsas. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado siempre con los falsos maestros. Sigamos escuchando. Del Evangelio de Juan. Aunque esto, en una mente judía, no significa que ese agente escogido, un hombre, venga a ser desde la eternidad. Esta idea judía del Logos no solamente es muy visible en el citado Filón de Alejandría, que nació en el año 25 antes de nuestra era, sino también más tarde en las composiciones sinagogales no rabínicas de los siglos I y II, los Targumín, tales como el Targum de Palestina o el Targum Neófiti I. En estas traducciones parafrásticas de la Biblia, el Logos, la palabra menra en hebreo, realiza las mismas funciones que el verbo salvador judeocristiano. Ayuda en la creación, habla a los humanos, se autorrevela, castiga a los perversos en el juicio, salva y redime. Yo quiero detenerme un segundito aquí con la palabra menrar en el hebreo, que significa verbo. ¿Por qué? Porque resulta que esta señora dice que la palabra menrab es la palabra que hace, que transforma. Y sí es verdad, pero la palabra menrab nunca se utiliza en la Torá refiriéndose a Dios. Mientras que la palabra logos en el griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza muchas veces para el Mesías, hablando del logo de Dios, como el agente
divino de Dios. Entonces no podemos dejarnos confundir de esta falsa idea. Tengan cuidado, por favor, con esto. Del siglo II después de Cristo, en torno al trono de Dios, denominado Merkabá o carro, de ahí la mística de la Merkabá, que culminará en la Cábala. En la composición de obras del ciclo de Enoc. Quiero recalcar algo que esta gente enseña y recalca mucho sobre este punto. Y quiero recalcar es de que la Biblia, hermanos y amigos, claramente nos enseña es que Jesús, esta gente enseña en el mismo video que estamos viendo, esta gente viene a enseñar que fue a partir del siglo V en Calcedonia donde se empezó a divinizar a Jesús y al Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen. Pero yo quiero citar con ustedes algunos pasajes bíblicos para que podamos ver qué es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 13. Vean lo que dice la poderosa palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Ojo, el Espíritu Santo la Biblia habla del Espíritu Santo, es desde el comienzo de los primeros cristianos. Jesús les prometió que los iba a guiar a toda la verdad. Qué importante este detalle, hermanos. Este detalle es muy importante y quiero recalcarlo. ¿Saben por qué? Porque escuchen lo que dice esta señora. Del Verbo, sino la del Espíritu Santo y las relaciones internas de la Trinidad. Esa divinización por el sendero de un vinitarismo judío no queda del todo clara en el rabino Pablo de Tarso. Pablo parece divinizar de algún modo a Yeshua, y lo hace, en todo caso, por la vía del vinitarismo, aunque ciertamente no explícita o plenamente por ella. Esta opinión dubitante del rabino Pablo se fundamenta en la doble hipótesis razonable de que los pasajes de las cartas auténticas de Pablo, que parecen hablar de la preexistencia de Jesús como logos, sabiduría, claves para... Quiero resaltar algo importante aquí, y es de que el canal de la historia detrás del Mesías dicen que estos pasajes, vamos a verlos, 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, 1 Corintios 4, 10, 4, 1 Corintios 15, 45 al 49, Filipenses capítulo 2 del 6 al 11 y Romanos capítulo 8 y versículo 3 y 4 dice que estos pasajes tratan de divinizar a Jesús, pero que como se perdieron las cartas auténticas, que es muy probable que esto haya sido manipulado. Pero vamos a ver los pasajes en este contexto, mis amados hermanos, uno por uno. Vamos a ir viendo estos pasajes para que entendamos cuál es la idea aquí. Vamos a leer, el primer pasaje que vamos a leer va a ser 1 Corintios capítulo 2 versículo 8. Vean lo que dice. 1 Corintios capítulo 2 versículo 8.
Dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Yo quiero que usted entienda, es que Pablo llamó a Jesús el Señor de gloria. Y si es un simple hombre, como esta gente está diciendo, ¿por qué Pablo lo llamó Jesús de gloria? Vea ahora otro pasaje más fuerte todavía. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Vean lo que dice. Dice, todos bebieron de la misma roca espiritual. Está hablando de allá, en el Antiguo Testamento. Este pasaje prueba que Jesús y que el Mesías tenía que ser eterno, o Pablo entendió como judío que el Mesías era eterno. Vean qué interesante. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de una roca espiritual. Escuchen, que los seguía, y la roca era Cristo, mi hermano. Este pasaje es poderosísimo. Este pasaje nos está diciendo, Pablo como judío entendía que el Mesías desde la eternidad era Dios, porque vea que estuvo con el pueblo judío acompañándolos. Dice que todos bebieron de la roca espiritual que los seguía. Aleluya. Y explica quién era esa roca espiritual. Dice que la roca espiritual es Cristo. Aleluya. Quiero que ustedes vean este otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vea qué interesante este pasaje. 10 y 11. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia venidera, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ojo a esto, de la gracia venidera a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Qué indagaron ellos? Escuchen. Procurando saber qué persona o tiempo, ojo, qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Aleluya. Esto quiere decir, hermanos, que el verbo es eterno. ¿Saben por qué? Porque sencillamente está diciendo que los profetas desde la antigüedad querían saber cuál era el espíritu que estaba dentro de ellos. Aleluya. Qué interesante. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predicar los sufrimientos y las glorias que le seguirían. Hermanos, desde la eternidad el Mesías es Dios. No es un simple hombre, no es una manifestación de Dios. No acepto eso. No podemos como cristianos jamás aceptar eso. Primera de Corintios capítulo 15, vea qué interesante lo que dice. Versículo 15, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 45 al 49. Vean lo que dice el pasaje. Vean lo que dice este pasaje desde el 45. Voy a leerles desde el 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu. Ojo, está hablando de Jesús. El último Adán, espíritu que da vida. Está diciendo que Jesús da vida. Un simple hombre no puede hacer eso. Ve el versículo 46. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¡Aleluya!
Hermanos, estoy contento porque este pasaje igualmente está hablando de la preexistencia del Verbo de Dios. El segundo hombre, está hablando del Mesías, de Jesús, es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Versículo 49. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, escuchen, traeremos también la imagen del celestial. Está diciendo que Jesús es celestial, es del cielo. ¿Cómo no pueden aceptar esto? Obviamente, hay que entender el contexto de este video. Estos hombres y esta señora no creen que Jesús es Dios. Primero, no creen en el Nuevo Testamento. Citan el Nuevo Testamento porque para ellos es como un midrash, o sea, como un comentario que los judíos hicieron, nada más. Por eso es tan peligroso las enseñanzas de esta gente, hermanos. Sigamos escuchando lo que ellos dicen. Tener otras interpretaciones. Los textos principales son 1 de Corintios 2, 8, 10, 4, 15, 45, 49, Filipenses 2, 6, 11, Romanos 8, 3, 4. El más difícil es 1 de Corintios 10, 4, referido a los israelitas que caminaban por el desierto durante el éxodo de Egipto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Al parecer, Pablo nunca fue atacado por sus adversarios por haber presentado, podríamos decir, un monoteísmo binitario, tal como se aparece en el trasfondo de algunas disputas de Yeshua con otros judíos en el cuarto evangelio. Juan 5, 18. Sus adversarios acusan a Jesús de equipararse a Dios. Juan 10, 31, 33. Los judíos se preparan para lapidar a Jesús, porque siendo hombre, se hace a sí mismo Dios, sino por graves discrepancias en torno a la interpretación de la ley de Moisés y su vigencia respecto a los gentiles que creen en el Mesías. Escucharon todos cómo esta señora cita Juan capítulo 5 versículo 18, pero lo cita y quiere darle un matiz de que a Jesús lo quieren apedrear porque estaba quebrando la ley. No, a Jesús lo quieren matar es porque ellos entendieron, los judíos entendieron el mensaje que Jesús les estaba dando. Les estaba diciendo, yo soy Dios. Y el pasaje de Juan 5:18, vean lo que dice. Voy a leérselos, porque vamos a analizar todos los pasajes, vamos a ir analizándolos. Juan capítulo 5 versículo 18, observen por favor. Observen este pasaje si son tan amables. Vean lo que dice. Importantísimo, dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle. Esta señora dice en el video que querían matar a Jesús era porque quebrantaba el sábado. Sí, pero no dice la otra parte del pasaje. Vea lo que dice. Entonces por esta causa los judíos aún procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, no, y vea lo que dice, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Escuchen, haciéndose igual a Dios. Por eso es que querían matar a Jesús. Y esta señora viene y cita Juan capítulo 10
versículo 31, para decir que es que querían lapidar a Jesús porque estaba quebrantando el Shabbat. Eso es falso. Vean, mis estimados hermanos, vean el pasaje. Vean lo que dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32. Vamos a ver hasta el 32. Ok. Vean lo que dice. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia que tú has dicho. Ojo, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos por eso rechazaron al Mesías, porque veían únicamente a un hombre. Y Jesús les recalcó más de una vez es que Él era Dios. Obviamente, estaban viendo a un simple hombre, estaban viendo a un judío más. Por eso cuando Tomás le dice al Señor: muéstranos al Padre y creeremos, le dice Jesús: tanto tiempo he estado con vosotros y no creéis. Juan capítulo 20, versículo 28. ¿Por qué? ¿Porque Dios es de carne y hueso? No, señores, porque las obras que Jesús hacía eran las obras que hacía el Padre. ¿Y por qué es importante esto? Vea que a Jesús lo quieren apedrear. ¿Por qué? Dice: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque el versículo 30, vea lo que nos enseña: yo y el Padre uno somos. Aquí es muy importante para mis amigos Solo Jesús. Los amigos Solo Jesús creen que el Padre es el mismo Jesús. Los amigos Solo Jesús creen que el Padre es el mismo Jesús y que Jesús es el Padre, pero este pasaje los contradice. Yo y el Padre son diferentes, pero son uno. Aquí interesante: yo y el Padre, ellos, aquí, y quiero recalcar algo, cuando dice yo y el Padre, aunque no menciona al Espíritu Santo, por inherencia, por inferencia necesaria, se involucra al Espíritu Santo, aunque el pasaje no lo diga. Yo y el Padre, uno, yo, Jesús, el Padre, dice, aunque son dos, somos uno. Qué interesante ese detalle, ¿eh? Yo y el Padre uno somos. Eso es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Sigamos escuchando el video. Formas de interpretar todo esto no son nuevas, y algunos estudiosos ya han planteado de manera diversa e interesante una de las mayores y fundamentales cuestiones de los orígenes del judeo-cristianismo. Y es en esta línea de pensamiento judío del Logos que surgen otras sectas que presentan a sus candidatos como Mesías y sentados en un trono, a la derecha de Dios, como es el caso de las parábolas de Enoc. Incluso vimos esto en otro documento. Es muy importante, hermanos y amigos, que entiendan que esta gente tiene como libros muy importantes el Midrash, los Midrash, los Talmud, los Targunes, el Talmud, los comentarios de los rabinos son muy importantes para ellos, y ellos creen que lo que dice un rabino es como que fuera que lo dijera Dios. Tengan cuidado con esto. Y hay un señor que salió en la foto ahí, más adelante lo vamos a llamar, a ver, se llama Antonio Piñero. Es un catedrático español es un catedrático español. Pero este hombre, aunque habla de la Biblia, él habla siempre desde un punto de vista, dice que él es estudioso de divinidades. Entonces, él tiene derecho a criticar y a juzgar lo que la Biblia dice.
pero nosotros no tenemos derecho a juzgar lo que él esté pensando con respecto a la palabra de Dios. No estamos hablando de la persona del Señor. Como persona no lo conozco, pero sí quiero que recalquemos. Este señor me llama mucho la atención de muchos cristianos de hoy en día que creen más en lo que dice un catedrático, en lo que dice un hombre, un arqueólogo. Hay otro, este señor Antonio Piñero, español. Hay un rabino arqueólogo que es de origen argentino, pero es judío. Se llama el doctor, bueno, es el que ha curado los pergaminos del Mar Muerto. Y esta gente no creen en Yeshua, y los cristianos hoy en día y todos los religiosos creen 100% lo que estas personas digan, y mucha de la información que ellos dicen la manipulan a su conveniencia. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos quieren hablar siempre es de judaísmo, no de cristianismo, y ellos no se presentan como religiosos, sencillamente dicen, no, nosotros somos estudiosos de la Biblia, nada más. Sigamos escuchando el video de esta gente. Los cristianos no judíos se vieron obligados a enseñar de Jesús, a hablar de él, en términos que demostraran su superioridad con otros pretendientes a dioses como Apolonio de Tiana. Y esa competencia que se va produciendo durante los primeros siglos entre divinidades y lo que se va creando poco a poco dentro de ese contexto amplio, profundo, es una imagen de Yeshua completamente diferente a la que tenían los judíos originarios. En el capítulo pasado analizamos cómo los paganos creían que sus dioses se podían convertir o transformar en seres humanos para interactuar con ellos. Además de eso, cuando se tenía la sospecha de que cualquier ser humano tenía características especiales, pensaban que había surgido como resultado de una revelación o relación sexual entre un dios y una mujer, y se le consideraba por los paganos un ser divino, un hijo carnal de los dioses, y por lo tanto una divinidad que había que adorar. Y por último, solo mencionamos, dejando en el aire, cómo una carne se podía volver una divinidad. Es decir, cómo en el mundo pagano del primer siglo, un ser humano podría ser declarado un dios o una divinidad. Cuando hablamos de paganos, no estamos hablando de gente. Quiero recalcar algo muy importante a estos minutos que han estado escuchando ustedes. Este video tiene como propósito sentar en la mente del oyente que en el primer siglo existía el paganismo y que es ilógico que la divinidad tomara un cuerpo humano. Déjenme decirle que eso era lo que creía Platón y eso era lo que creían los gnósticos. Esta gente hablan del gnosticismo, pero es que el gnosticismo tenía muchas ramas. Pero eso que esta señora acaba de decir en minutos anteriores al video es gnosticismo. Dicen, ¿cómo ustedes van a creer que en una carne se va a habitar la divinidad? Bueno, ese era el concepto de los gnósticos, y precisamente el libro de Juan fue escrito precisamente para combatir esa idea. ¿Por qué? Dice que el que no confesare que Jesucristo, que Jesucristo ha venido, que Dios ha venido en carne y sangre, no es de Dios. Esperen un momentico, a ver cómo es. Primera de Juan. Denme un segundito, por favor, que por aquí lo tengo, para no oír hablar lo que no es. Es Primera de Juan.
capítulo, primera de Juan 3, vamos a ver. No. Primera de Juan capítulo 4, creo que es, esa es, vamos a ver, denme un segundito, por favor, porque yo quiero que todos de verdad aprendamos sobre esto. Dice: queridos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino probad si los espíritus vienen de Dios. Y escuche cómo se prueban. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque los gnósticos no creían que Dios se había hecho carne. Y Pablo, precisamente, esa es la ideología del apóstol Pablo, de que sencillamente Dios se había hecho carne. Y recalco, sí es verdad, había muchos paganismos, es verdad que a cualquier persona se podía deidificar, pero yo quiero recalcar algo. El Imperio Romano deidificaba a sus emperadores. El pueblo deidificaba a sus líderes. Pero en este caso, y citan el caso de Apolonio de Tania, pero en el caso de Jesús no fue así. Fue que Dios mismo lo declaró como hijo de Dios. Escuchen lo que sucede aquí. Mateo capítulo 3, versículo 16. Oh, mi alma te alaba, Señor. Vea qué interesante esto. Después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron y el Espíritu, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Versículo 17. He aquí se oyó una voz en los cielos que dijo, ojo lo que dijo la voz. ¿Quién dijo eso? ¿Una grabadora? No, el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Este Hijo amado en quien tengo complacencia, dice el texto. La voz dijo, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mi amado hermano y mi amado amigo, déjeme decirle que es muy importante, hermano, es muy importante que entendamos este principio. ¿Saben por qué? Porque sencillamente esta palabra es la profecía. Aquí en Mateo 3:17 se está cumpliendo la profecía de Deuteronomio 18:15. Vamos a ver si es 18:15 o 15:18. 18:15, véanlo aquí, vamos a ver. Vea lo que dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Aleluya. A él oiréis. Deuteronomio 18:15, Moisés profetizó sobre lo que iba a suceder en el bautismo de Jesús. Dice que se escuchó una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta profecía es muy importante, mi estimado amado. ¿Sabe por qué? Porque dice, a él oiréis. ¿Y cómo oímos hoy en día a Dios? Vea cómo oímos a Dios. De esta manera oímos a Dios nosotros. Aleluya. Vea lo que dice. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerdan lo que decía la profecía? Profeta como yo levantará el Señor, a él oiréis. Ok, ahí hay que oírlo, a él. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hermanos, vamos a seguir escuchando un poco sobre este video. Posteriormente, el Senado romano, en una reunión donde se analizaron todas sus virtudes, lo declaró una divinidad. Lo declararon con el nombre del dios Quirino, construyéndole un templo para su adoración. De esta forma, surgieron 3 dioses romanos: Júpiter, Marte y Quirino. Desde entonces, los paganos romanos consideraban estos dioses como los más poderosos entre todos los demás. En el año 115 de la Era Común, o después de Yeshua, Suetonio, historiador romano, publicó una obra llamada Vida de los Césares. Y de acuerdo a Suetonio, durante la vida de Julio César, él había convencido a la gente que él era una divinidad y que podía presentar por un lado una genealogía que venía de los antiguos reyes romanos, pero por otro lado también podía presentar una genealogía que venía de los dioses. Tenía algo parecido a doble ciudadanía, una mortal y otra divina. Yo quiero recalcar, en todo este estudio, esta señora se interesa mucho en introducir en la mente de los oyentes es que que la divinidad era muy fácil declarar divino a cualquier persona. Y eso era verdad. Pero el punto es que en el caso de Yeshua no se puede aplicar eso. ¿Por qué? Porque sencillamente, mi hermano y mi hermana, porque sencillamente tenemos un detalle muy valioso, y es que sencillamente nos vamos a dar cuenta es que en el caso de Jesús, desde la eternidad, desde mucho tiempo antes atrás, estuvo profetizado. ¿Cómo Pablo propagaba el mensaje? ¿Tenía Pablo un Nuevo Testamento o el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, Marcos o Juan? Tenía una sola cosa. Tenía una historia oralmente transmitida y oralmente recibida. Mensaje que fue transmitido oralmente de persona en persona y familia en familia por todo el imperio. Y la gran pregunta es: ¿cómo es que entre tantos dioses que existían en el paganismo, que para cualquier cosa existía un dios, incluso para el dolor de cabeza, es que el mensaje del Dios uno y único se afianza entre todo el paganismo, aunque después fuera desvirtuado? La respuesta es clara. Primero, el rabino Pablo fue muy inteligente a la hora de mostrar el Mesías judío, aunque simbólicamente se inició una guerra entre dioses, entre el Dios de Israel y los dioses de los romanos. Pasados los años y siglos, se inició una guerra entre los seguidores paganos y los seguidores paganos de Jesucristo. Fue una confrontación entre dos mundos: el mundo politeísta romano frente. Quiero también recalcar otro punto muy importante. Esta señora en el video enfatiza mucho de que Pablo predicaba el judaísmo. Y dice, como no existía el Evangelio de Juan, de Marcos ni Mateo, no existía el Nuevo Testamento, Pablo predicaba judaísmo. Equivocación. Y no se dejen engañar con esto, mis estimados amigos y hermanos. Les voy a explicar por qué. Es verdad, Pablo iba a las sinagogas, correcto. Pablo iba a las sinagogas, pero no a guardar la ley. Él citaba la ley para probar por medio de las escrituras de la Torá. Él probaba
que Yeshua HaMashiach era el cumplimiento de la Torá. Qué importante ese detalle. Por eso es que Pablo, vemos en el Nuevo Testamento que él asistía los días sábados y dice a discutir con los de aquella época. Quiero detenerme un segundito aquí para que ustedes vean esta foto de este señor. Este señor se llama Antonio Piñero, es catedrático filológico de la universidad en España, es especialista en lengua y en literatura del cristianismo primitivo. Qué interesante, porque usted le preguntan a él y él dice que él no es religioso, pero sí estudia el cristianismo. Qué interesante ese detalle. Y quiero detenerme aquí, ¿saben por qué? Porque muchos hermanos en la fe y supuestamente muchos cristianos hoy en día creen ciegamente lo que este hombre enseña y lo que este hombre dice. Aunque lo que él diga está en contra de la Biblia, la gente cree en lo que este hombre diga. Este hombre, como persona, pues mis respetos, es un señor, quiero recalcar, es un señor que es muy estudioso, es un caballero que estudia, pero el hecho que estudie, él no tiene la máxima autoridad, él no tiene la última palabra. Y hermanos en la fe ven mucho y estudian mucho los comentarios de este señor, pero los comentarios de este señor son comentarios que van en contra de la palabra de Dios y van en contra de Jesús. Y tomemos muy en cuenta esto, por favor. Otro detalle que yo quiero, volviendo al punto que me traía, y es Pablo y los primeros cristianos utilizaban la Torá, es verdad, para poder, por medio de la Torá, venían y ellos explicaban el cumplimiento y demostraban que Jesús era el cumplimiento de la Torá. ¿Por qué digo esto? Porque vea qué importante lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Para ir concluyendo, porque me he extendido, pero creo que es importante este tema. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo dicho de mí. Escuchen, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso es que ellos utilizaban los primeros cristianos utilizaron la Torá para poder evangelizar, porque de esa manera podían comprobar que Jesús era el cumplimiento de la ley. Cuando Felipe viene en Samaria, dice que viene un etíope y viene leyendo el rollo de Isaías. ¿Por qué? Porque era lo único que había. Pero eso no quiere decir que ellos, escuchen, usaban la Torá para evangelizar, pero no quiere decir que ellos guardaban la Torá. Concluyo con este pasaje de Hechos capítulo 15, porque este grupo de personas dicen que los cristianos guardaban era la Torá, y precisamente el Nuevo Testamento, vean lo que dice, contrario a lo que estas personas enseñan. Vea lo que dice el Nuevo Testamento. Vea qué interesante esta porción. Dice, voy a ponerlo en grande: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder seis salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión.
Así que, siendo enviados por la iglesia, no por la sinagoga. Los cristianos no se reunían en la sinagoga. Para esta época no existían todavía las sinagogas. Sí existían las sinagogas, disculpe. Sí existían las sinagogas, pero se reunían, era la iglesia. Dice, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y relatando detalladamente la cuestión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Ojo, fueron recibidos por la iglesia, no por la sinagoga. Los apóstoles y los ancianos, e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, escuchen, de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué era lo que decían? Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por eso es que este grupo de esta gente, mi estimado hermano y mi estimada hermana, por eso es que esta gente del canal La Historia detrás del Mesías son peligrosos, porque ellos quieren llevar a la gente es a que vuelvan a guardar la Torá de Moisés, porque le enseñan a la gente que la Torá es desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dos cosas importantes: dice que fuimos llamados no por la Torá, sino por el Evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14. Pablo dice que el Evangelio es la gracia de Dios. Hechos capítulo 20 versículo 24. El Evangelio es la palabra de Dios. La gracia de Dios es la palabra. Hechos 20:32. Y Pablo en Romanos 2:16 dice que seremos juzgados por el Evangelio. Y concluyo diciendo esta poderosa palabra de Hebreos capítulo 8. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos bajo el viejo régimen. No, mi hermano. Me he alargado bastante en este estudio, pero yo considero que era necesario. Escuchen lo que dice. Voy a leerles desde el versículo 6. Desde aquí. Vamos a leerlo todo. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice que un mejor pacto, hermanos, yo quiero que usted subraye esto en sus Biblias. Un mejor pacto. Está hablando de la ley y dice que la ley era una ley defectuosa y que el pacto, que Jesús es mediador de un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, importante, esto está diciendo que la ley de Moisés tenía defectos, no se hubiera buscado lugar para el segundo. La Biblia habla de un segundo pacto, no de un pacto renovado, porque reprochándolos él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto, recalco, un nuevo pacto, no un pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con todas las naciones. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquellos días se refiere después del Mesías para acá. Dice el Señor:
Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de ellas. Eso es lo que Jesús hizo con el nuevo pacto. Y cuando él dijo un nuevo pacto, hizo antiguo al primero. Y lo que se hace antiguo y envejece está próximo a desaparecer. Mi hermano y mi hermana, que Dios me le bendiga y tome en cuenta este estudio, analícelo, repártalo, compártalo con otra gente. Y recuerden, el canal La Historia detrás del Mesías es un canal peligroso. Las enseñanzas hebraicas que están enseñándole hoy en día a la gente son peligrosas y están llevando a la gente a que se vuelvan ateos. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Otero. Y tengan cuidado, mis estimados hermanos y amigos, yo les recalco algo muy importante. Tengan mucho cuidado con este señor. Se llama Antonio Piñero. Y este señor es un hombre que no cree en la bendita palabra de Dios. Este señor Antonio Piñero es un hombre que está en contra de los cristianos y en contra del Nuevo Testamento. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño desde Costa Rica, de la Iglesia del Señor, el hermano Fernando. Gracias por haberme acompañado.